Muy buenas a todos. Bienvenidos una tarde más a Espacio Villarroya. Hoy el jueves, habitualmente son los viernes cuando tenemos este espacio, pero mañana juegan España y Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa y adelantamos el programa al día de hoy. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Placer saludarte a ti y a todos nuestros espectadores. Bueno, vamos a hablar de la ministra de Trabajo que tras los varios aumentos del salario mínimo interprofesional que no gustaron a la patronal, ahora está trabajando sobre una reducción laboral que también está causando ciertas molestias tanto en la COE como en CEPIME, que se han quejado. Busca la reducción laboral de 40 horas a 37 y media. ¿Qué te parece, primero, tu primera valoración sobre esta reducción laboral que busca la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz? Bueno, una reducción de la jornada laboral siempre es positivo para el trabajador porque le permite pues descansar más y poder tener una mayor conciliación familiar y disfrutar de un ocio que, como yo he dicho siempre, el ocio es un derecho revolucionario de la clase trabajadora. El tema está como se plantea. Es decir, claro, si se va a hacer, pero luego se va a dejar abierta la puerta de la gatera para que entre el gato, y me refiero en función de que las empresas puedan establecer horas extraordinarias, que todos sabemos que al final son obligatorias, porque si no lo haces ya sabes lo que pasa, y que esto no tenga en cuestión una reducción también del salario por el hecho de reducir la jornada laboral. Si estas premisas, las dos premisas que considero básicas, pues el gobierno, y en este caso pongo al gobierno en general, es verdad que esto lo tiene que llevar más ella específicamente su ministerio, pero el gobierno en general pues lo soluciona, pues es una buena medida. No, esto no lo voy a criticar. Es decir, claro, evidentemente la patronal pues está en contra, igual que estaba en contra de la subida de los salarios mínimos. Yo he visto que no veo que haya habido un hundimiento de la economía española, porque según venden estamos en un cohete que va disparado no sé a dónde, pero estamos en un cohete. Pues entonces entiendo que la subida del salario mínimo no ha afectado al desarrollo de la economía y que, a ver, además hay que decir que ya hay muchos sectores que tienen las 37 horas y media. Así que tampoco es una cosa que todo el mundo esté trabajando las 40 horas y ahora vengamos a poner una jornada de 37 horas y media. Hay que decir que la administración pública son 37 horas y media prácticamente todo el mundo. En muchas empresas, en la mía, por ejemplo, trabajamos 37 horas y media semanales desde hace ya muchísimos años. Yo siempre las he trabajado las 37 horas y media, no he tenido nunca las 40 horas. Cuando yo entré y llevo 20 y tantos años trabajando en la misma empresa, ya me pusieron 37 horas y media y por lo tanto no eran 40 horas, y muchas empresas también ya tienen las 37 horas y media de jornada laboral semanal. Por lo tanto, esto va más enfocado pues a unos sectores donde sí que hay las 40 horas y además hay que trabajar muchas horas extras, sobre todo como es el caso de la hostelería, restauración y comercio. Bueno, que es verdad que en estos momentos pues son los sectores donde más gente trabaja y los que más empleo generan, sobre todo en estas épocas estivales, ¿no? Bueno, pues lo repito, a mí me parece bien que se reduzca la jornada laboral a la gente siempre y cuando se mantenga el sueldo de las personas. Uno, porque esto es básico, porque si van a reducir la jornada y van a reducir el sueldo, pues entonces como el chiste aquel, virgencita que me quede como usted. Y dos, que no hagan luego la permisividad
permite que al final se hagan las 40 horas o más, porque las empresas tengan libertad absoluta de poner unas horas extras que se conviertan en obligatorias. Que hay que decir que las horas extras son eso, horas extras, y el trabajador, si le quiere, las hace, y si no, no las hace, no tiene por qué afectarle. Y si son obligatorias en un determinado momento, se tienen que justificar por causas de producción. Y esto necesita un expediente administrativo que lo corrobore. Si no existe eso, entonces son optativas. Lo que pasa es que sabemos cómo funciona la película, ¿no? Sabemos que evidentemente estas horas se ponen, no hay ningún tipo de expediente administrativo, y luego pues es evidente que trabajadores que dicen pues yo no las quiero hacer porque no tengo obligación de hacerlas, pues sabemos lo que pasa. Por lo tanto, sobre todo en estos sectores últimos que he dicho, que es donde hay una mayor inestabilidad contractual de los trabajadores, que yo creo que es donde se tendría que ir fundamentalmente en este tema. Entonces, a partir de ahí, pues... La ministra ha cuantificado en 12 millones de personas las que se verían favorecidas por esta reducción de jornada. Sí, porque evidentemente, repito, la mayor parte de las empresas que están con 40 horas todavía son de estos sectores, y evidentemente estos sectores son, ya ha salido la EPA, ya ha salido todos los informes de la creación de empleo y demás, son los que en estos momentos tienen prácticamente el 50 o 50 y pico % de la población laboral española. Por lo tanto, es donde evidentemente se verían beneficiados, porque repito, ya administración pública y muchas empresas, tema industria, tema por ejemplo de prensa, etcétera, etcétera, ya hay las 37 horas y media desde hace muchísimos años. Por lo tanto, nosotros no nos veríamos afectados. A mí no me van a bajar de 37 a 35. Es decir, por lo tanto, sería con las 37 horas y media semanales que tengo ya. Es decir, esto le afecta, se referiría, pues evidentemente, por lo que hablo, restauración, hostelería, comercio, todo este tema, donde sí que ahí no hay esas 37 horas y media, se hace en los contratos. Si son, digamos, estos fijos discontinuos, pues se hace por 40 horas semanales. Si son, pues, gente que se contrata a nivel temporal, que en estos sectores se permite todavía el contrato temporal, pues muchas veces esos contratos son por horas. Entonces, bueno, se hace a lo mejor 4 horas al día, etcétera, etcétera. Esto ya es otro tema. Los empresarios cuantifican en 1.000 euros el coste de esta medida, de la reducción del horario laboral, anuales. 1.000 euros anuales por trabajador. Y además se quejan de la subida del salario mínimo interprofesional, un 54%. Vamos a ver, los trabajadores están trabajando igual. Es decir, vamos a ver en qué sentido pierden ellos dinero. Yo no veo que ellos pierdan dinero en ningún tipo, porque lo que se hace es lo que harían, pagarían lo mismo por la cotización social del trabajador, directamente, que esté 40, que esté 37 horas y media. Es decir, por lo tanto, está. Y además, como no les van a quitar el tema de poder poner las horas extras que quieran, pues las pondrán, y al final esto de la reducción laboral quedará pues muy bonito en una ley que dirá que todo el mundo tiene que trabajar 37 horas y media. Los que trabajan 40 y tantas a la semana seguirán trabajando 40 y tantas a la semana. Porque, repito, no se va a hacer nada para evitar que la gente trabaje solo las 37 horas y media. Ya está. Esta es la realidad. Dicen los empresarios que les obligará a hacer contratos temporales y fijos discontinuos para tapar huecos. Pues ya lo están haciendo ahora. Claro, lo están haciendo ahora. Ya vamos a ver. Las grandes empresas ya tienen 37 horas y media. Por lo tanto, a esto no les va a afectar. Repito, entraríamos en un restaurante, por ejemplo. Bueno, ¿qué significa? Que a lo mejor los del turno de la tarde habrá un día que, claro, no pueden estar hasta las 12 de la noche porque ese día ya se les cumple las 37 horas y media, a lo mejor a las 10 de la noche. Bueno, pues les pondrán la hora extra.
se las pagará o no se las pagará, esto ya veremos qué es lo que pasa ahora. Es decir, porque ahora, repito, tienen 40 horas y trabajan más de 40. Entonces, es decir, estaremos en las mismas. Por lo tanto, lo que pasa es que es evidente que cualquier cosa que sea beneficiosa para los trabajadores, pues los empresarios salen, meten la película, esto es un hundimiento, se va a hundir todo, y bueno, este es el discurso de siempre y de toda la vida de Dios. Por lo tanto, tampoco es nada extraordinario. No van a contratar un camarero para que esté 1 hora, ya te lo digo yo. Van a hacer que los que están, pues estén. Entonces, claro, salvo, claro, que toda la plantilla diga, pues no, me voy, entonces, pues a lo mejor pues sí que tendrán que trabajar, contratar, pero teniendo en cuenta que se contrata fundamentalmente a gente que está en la situación desesperada, porque la mayoría, no nos engañemos, yo vivo en Barcelona, que aquí el turismo es lo que nos da de comer a todos, ¿no? Pues como diría aquel, tú vas a grandes restaurantes, los camareros que son la mayoría, pues inmigrantes, gente que no tiene nada, pues entonces le dirán, usted se tiene que quedar hasta la 1 de la noche y se quedará hasta la 1 de la noche. Se acabó, aunque su jornada laboral se haya acabado a las 10 o a las 11 de la noche. Punto. Es que con lo que están haciendo ahora, pues lo seguirán haciendo. Ya está. Es decir, esto es que hay cosas que, pues bueno, pues el discurso lo tienen que hacer, eso es evidente, ¿no? Porque justificarán luego, si hay despido, justificarán el despido que es por culpa de la medida esta, ¿no? Igual que lo del salario mínimo, va a provocar no sé cuántos despidos y hundimientos de empresas y no sé qué, no sé cuánto. No veo yo que haya venido el apocalipsis laboral, ¿no? Según los datos, cada día hay más gente trabajando, pues entonces no veo yo que la subida del salario mínimo haya provocado ningún apocalipsis laboral. Pues esto tampoco lo va a provocar, es decir, simplemente porque al final las cosas siguen como están, y porque tú puedes poner un reloj ahí, muy bien, digamos, un reloj se ficha, tú tienes las horas, cuando sales, pues bueno, pues esas horas están ahí, las has pagado, pues las has pagado o no las has pagado, porque muchas veces, pues también, a ver, en estos sitios echa la ley, echa la trampa, usted fiche a tal hora y estas 2 horas yo se las pago en un sobrecito, y ya está. Si se las pago. Esto es así. Y quien diga que no, pues bueno, pues que diga que no. En la vida y funciona así las cosas, no hay mucho más. Ha hablado la ministra de que en España se hacen 6 millones de horas extraordinarias irregulares y que la mitad no se cobran. La mitad. No son retribuidas. Yo te diría que más. 3 millones. 3 millones, yo diría que más de 3 millones no se retribuyen. Pero bueno, pues estamos en las mismas. Es decir, a ver, lo que se está jugando es con la necesidad de la gente. Entonces es evidente que la gente que tiene una necesidad y que tiene miedo a perder ese puesto de trabajo, pues va a aceptar lo que le echen. Y ya está, en eso estamos. Por lo tanto, es decir, la reducción de jornada se va a aplicar en sitios donde haya un comité de empresa potente que entonces marque claramente. La mayoría de las empresas de restauración, hostelería, comercio y demás, comité de empresa, ni hay ni existe, y muchas veces no hay ni delegado sindical. Por lo tanto, haremos de la capa un sayo, como se sigue haciendo hasta ahora. Por lo tanto, eso está muy bien. Lo que ahora debería hacer la ministra, si sabe que hay todas estas horas impagadas, pues poner manos a las obras para que esas horas o bien se paguen o bien no se hagan. Lo que no se puede salir es a soltar la milonga, porque tú estás en el gobierno. Si estás en el gobierno, tienes herramientas para impedir que esta situación, que es irregular y es una estafa para los trabajadores, primero, y segundo, para la administración del Estado, porque esas horas, si no se pagan, no se cotiza, pues tienes herramientas, o deberías tener herramientas para frenar la irregularidad. Punto. Es decir, lo que no se puede estar es en misa y repicando. Es decir, una cosa es que usted estuvieras en la oposición y diga, oiga, al gobierno de turno le diga, oiga, esto está pasando en España, usted no está haciendo nada.
pero tú ya llevas años de ministra de Trabajo. Si se sigue produciendo, tú tienes una parte alicuota de responsabilidad por permitir que se produzcan estas cosas. Así de claro, no hay más. Se está barajando ante las protestas de la patronal, se está barajando una opción que consistiría en cambiar esa reducción de horas ordinarias por el aumento de las extraordinarias, que pasarían de 80 a 150. Pero, ¿lo ves viable? Pues ya está la trampa. Claro que está hecha la trampa. Es decir, entonces, ¿dónde está la reducción de jornada? Porque entonces, si tú aumentas el número de horas extraordinarias que se permiten hacer a una empresa, pues ¿dónde está la reducción de jornada? Pregunto, simple y llanamente. Pero dejo la pregunta retórica en el aire, porque es evidente que ni tú ni yo la podemos responder. A ver, si tú por un lado aumentas que reduces la jornada laboral ordinaria, pero subes las horas extraordinarias que permite la administración, pues lo que está claro es que los empresarios van a utilizar esas horas extraordinarias para cubrir las cuotas por 7 horas. Entonces, ¿dónde está la reducción de jornada? Queda muy bonito, ¿no? Queda muy bonito decir que hemos reducido la jornada laboral. Luego, al final, nadie la tiene reducida porque se aumentan las horas extraordinarias de obligado cumplimiento. Pues entonces, ¿dónde está la reducción de jornada? Pregunto. Se quejan los empresarios del rodillo que aplica el Ministerio de Trabajo, que afecta a la productividad empresarial. La productividad empresarial no se ve afectada por las horas de trabajo, porque tú puedes trabajar aún menos de 37 horas y media y rendir una gran productividad. Hay empresas europeas que tienen mayor productividad que las empresas españolas y algunas tienen una jornada laboral de 35 horas. Es decir, la productividad no está basada en estar, porque en muchos trabajos la gente está horas muertas allí no haciendo absolutamente nada, porque no hay nada que hacer. Es decir, el tema no es estar en un sitio. El tema es que lo que se produzca beneficios a la empresa y genere productividad. La productividad, a lo mejor, al cabo del día, la has cumplido en 2 horas en tu puesto de trabajo. Es decir, la productividad no está relacionada a las horas laborales que está haciendo el trabajador. Lo repito, porque sobre todo hay trabajos que evidentemente, si es una cadena de montaje o un restaurante, evidentemente el trabajador está trabajando todo el rato. Pero en oficinas hay momentos en que no hay nada que hacer. Entonces estás ahí porque tienes que estar ahí para cumplir un horario. Pero ¿qué estás produciendo? Nada. Pues entonces la productividad no está en las horas de trabajo. La productividad está en el rendimiento de la jornada laboral. Y el rendimiento de la jornada laboral, a lo mejor de un trabajador en un puesto concreto de su trabajo, en 3-4 horas la ha cumplido. Y el resto del tiempo está tocándose las narices. Porque no porque él sea un vago, sino porque es que no hay nada que hacer. Es decir, punto. Es que no hay más. Es decir, entonces no estemos contando el rollo de la productividad, que la productividad afecta. La productividad va por otro sitio, no en las horas laborales. Y repito, si se mira, España es uno de los países que más horas laborales tiene. La jornada laboral es más larga de Europa. Hay otros que lo tienen más. Para en Grecia han puesto 6 horas, ¿no? 6 días, perdón, y 48 horas. Pero, por ejemplo, en Alemania o en Francia se trabaja menos horas. Y, en cambio, las empresas son más productivas. ¿Por qué? Porque la productividad no tiene nada que ver que el trabajador esté ahí metido 40 horas. La productividad se saca en conseguir productos, es decir, que se hagan los productos o el trabajo necesario para que esa empresa consiga los beneficios que considera que son válidos. Entonces, por ahí va la productividad. Y repito, habrá puestos de trabajo que la productividad a lo largo del día
pues la ha cumplido en 4 o 5 horas, no hace falta que esté ahí 7 u 8. Entonces, esto es así. Y por lo tanto, ahora, claro, queremos decir que la productividad de las empresas españolas es baja, porque ahora a la gente le van a reducir la jornada a 2 horas, no, y además la productividad está en hacer inversiones, en el I+D, en mejorar las calidades, es decir, está en muchas cosas la productividad, no en las horas laborales que le meta un trabajador a su puesto de trabajo. La otra parte del gobierno quiere que la patronal esté dentro del acuerdo, que se llegue a un acuerdo con la patronal. Bueno. Le piden a Yolanda Díaz que no tenga prisa por tomar esta medida y que trate de llegar a un acuerdo con la patronal. Bueno, eso son historias políticas entre ellos. Es evidente que el PSOE pues tiene mejores contactos con la COE y la CEPIME que lo que tiene Sumar, y lo que plantea es pues, que se llegue a un acuerdo por el tema este de la paz social y que nos llevemos todos bien. Esto son cosas políticas, ideológicas, y es evidente que fuera por el PSOE no se haría, pues le queda bien y ya está. Supongo que serán cosas que están puestas en el programa de gobierno que acordaron para tener la coalición, y entonces pues ahí está. Pero claro, el otro pues venderá a la moto de que no se puede hacer sin los empresarios, porque entonces esto genera conflictos y es mejor que todos juntos y todos unidos. Bueno, pues, esto ya es cuestión de ver las cosas, cada uno las ve como las quiera ver. Pues, lo repito, pues, al final el tema no es que salga una ley, sino la letra pequeña de la ley, que es al final lo que interesa, no el título de la ley. Y esta es la realidad. ¿Crees que al final va a ser efectiva esa reducción de la jornada laboral? Si no se ponen las medidas, no. Punto. Pero esto es lo mismo que la subida del salario mínimo. Vamos a ver, yo no estoy en contra, porque hay gente que dice que estoy en contra de que se suba el salario mínimo. No, yo no estoy en contra de que suba el salario mínimo. Y que se suba un 2%, me pega una miseria, que suba un 2% a los trabajadores. Pero mejor un 2% que nada, ¿no? Pues bueno, si nos dan 50 euros, pues mira, 50 euros que tenemos. Pero la subida del salario mínimo está en función de si la gente hace las 40 horas semanales o las 37 horas y media si va a una empresa que sea de 37 horas y media. El problema es que los contratos que se firman no son, en general, la gran mayoría de la jornada laboral completa. Es una parte alícuota. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Pues que la gente sigue cobrando una miseria. Pero es que aparte el salario mínimo ya es una miseria. Porque si tú tienes, ya hablo de Barcelona, que salió el otro día el dato, por eso digo Barcelona, no porque quiera sacar que es que yo vivo aquí y solo hablo de aquí, ¿no? Salió el dato el otro día. Claro, si la media de un piso de alquiler son 1.400 euros, si tú estás ganando 1.180 del salario mínimo interprofesional, ¿dónde vamos por la vida? Pregunto, ¿dónde vamos por la vida? Sí, entonces, es decir, esta es la realidad. Claro, es decir, si los salarios son más bajos que los precios, entonces ¿dónde estamos? Este es el tema. El tema no es que se suba o se deje de subir. El tema es que, aunque te suban, sigues estando por debajo de lo que están los precios. Entonces, esta es la realidad de la vida. Lo demás, pues, suena baracas y suena muy bonito y queda muy bien. Punto. Está. ¿Vale? Pues nos han subido a 1.180, pues mejor que estuviera a 740 y pico. Yo no digo que no esté mal, pero repito, si no podemos comprarnos nada, es decir, no comprarnos, tener una vida digna, porque lo que se cobra está por debajo de lo que valen las cosas, pues la subida es una porquería, sencillamente. Esto es lo que yo estoy hablando. Punto. Está. Sí, esta es la realidad. Y si encima la gente le hacen contratos de 10 horas a la semana, pues no va a cobrar 1.180 euros al mes. Cobrará la parte correspondiente que le toque. Serán 500, 600 euros, 700, según 800, según lo que haya firmado.
las horas que haya firmado, aunque luego hace más, ¿eh? Pero vamos a poner que no hace más horas, que hace las horas que tiene firmadas en el contrato. Y los alquileres a 1.300. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este es el problema real. Y lo demás son alaracas. Lo demás está muy bonito, muy bien, la ley, hemos hecho, hemos conseguido, bla, 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 vamos como un cohete. Pues bueno, pues muy bien, pues estamos como un cohete. Es como lo del aceite. Quitan 50 céntimos, pero vamos, no hemos muerto, ¿no? Vamos, se descuidan, si se descuidan, vamos, podemos ir todos de vacaciones a Cancún con los 50 céntimos que han ahorrado del aceite. Y resulta que ya las grandes superficies están subiendo el precio del aceite. Entonces, ¿dónde está el ahorro de la gente? Claro, ¿dónde está el ahorro de la gente? Pues en ningún sitio. Porque esto ya lo hicieron la otra vez y no se hizo nada. Porque cuando se quitó el IVA de los productos básicos, tú ibas al supermercado, si el pan te costaba más barato o la leche te costaba más barata. Pero habían subido los yogures, habían subido el queso, habían subido no sé qué, con lo cual lo que te habías ahorrado del IVA, del pan, de la leche y de los huevos, te lo habían subido en otras cosas que también son básicas para comer. Por lo tanto, ¿dónde estaba el ahorro de la gente? Pues cuando se toman estas medidas, se tienen que tomar medidas que se impida que entre el gato por la gatera. Pero si tú dejas que el gato entre por la gatera, las medidas no sirven absolutamente para nada. Quedan muy bien en el anuncio, que supongo que es lo que busca el gobierno. Quedan muy bien, hemos bajado el IVA, hemos subido el salario mínimo, vamos a reducir la jornada laboral, bla, 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 bla. Pero después, como el gato entra por la gatera, entra y sale por la gatera las veces que le da la gana, pues al final resulta que estamos como estábamos o peor, que es la realidad. Entonces, a mí todas estas historias no me sirven para nada, porque yo lo que hago es analizar el resultado de la ley. Y si la ley lo que hace es me sigue manteniendo en la mierda, con perdón que estaba, pues la ley no me sirve absolutamente para nada. Queda muy bien como propaganda, pero la realidad efectiva es cero. Esta es la realidad. Punto. Y me temo que esto de la jornada laboral pues quedará en lo mismo. Se hará una ley maravillosa, saldrán todos ahí a soltar las milongas, pero al final será cero, porque dejarán abierta la puerta a la gatera para que entre y salga el gato cuando le dé la rarísima gana, y al final la gente siga trabajando 40, 43 o 44 horas semanales, como hasta ahora. Pues punto, ya está. Como lo que han hecho de los alquileres, de la ley de vivienda y no sé qué, muy bonito, hemos topado el precio de los alquileres. Luego vas a la letra pequeña, resulta que fulanito, según qué tal, qué cual, qué no, al final los alquileres siguen subiendo a marcha forzada. Y en los sitios donde hay turismo, Barcelona, Baleares, ahora Madrid, Málaga, Cádiz, Canarias, no sé qué, pues ya no se puede vivir. Porque siguen subiendo y no paran de subir. Pero hemos hecho la ley de topar los alquileres. Ya hemos hecho los pisos. Vamos a frenar los pisos turísticos. En el 2028, todos calmos, cuando llegue la hora. Que veremos lo que hacen, porque posiblemente a lo mejor ya no están ni en el gobierno. No, entonces, claro, es todo una tomadura de pelo. Porque al final la ley lo que tendría que tener es el efecto de mejorar la vida de la gente. Pero si tú haces una ley y seguimos como estábamos, la ley es una pantomima que lo único que sirve es para que tú saques pecho de que has hecho una ley. Pues muy bien, pues lo has hecho, vale, pues muy bien. Está, sí, simple y llanamente. Que esto es lo que está haciendo este gobierno, propaganda pura y dura. Se acabó. Es decir, políticas, gestión para los que más tienen, que es lo que está haciendo, escondida, bajo leyes que dicen favorecer a los que menos tienen. Pero que es mentira. Lo que están haciendo son políticas que favorecen a los que más tienen, que les hacen mucho más ricos, y a los pobres mucho más pobres. Acabó. El gobierno baja el IVA del aceite al 0% y una gran superficie comercial cobra mucho más dinero que antes de la bajada del IVA. Claro. O por el aceite. Claro, porque ha subido el precio. Pues ya está. Y encima lo ha subido más de lo que ha rebajado el IVA. Porque si el IVA lo ha rebajado un 40 céntimos,
lo ha subido 80 o 1 euro. Por lo tanto, aún está ganando más que cuando antes de la bajada del IVA. Siempre se pone más el acento en las quejas de los empresarios con este tipo de medidas del gobierno, de reducciones del horario laboral o aumento del salario mínimo, que en aquellas profesiones en las que los trabajadores están trabajando más horas sin cobrarlas de las que tienen firmadas, lo que podríamos denominar explotación laboral. Bueno, porque los empresarios son los amos del cortijo y evidentemente los políticos gestionan a favor de los amos del cortijo, no a favor de la gente. Porque además estas empresas que están participadas por bancos y por fondos de inversión son los que luego dan dinero para las campañas electorales. No la empresa directamente, bueno, la empresa puede dar a través de fundaciones e historias, pero, a ver, los bancos, ¿quién le da los créditos a los partidos políticos para hacer campaña? Los bancos. ¿Quién no le ejecuta los créditos impagados a los partidos políticos? Los bancos. Por lo tanto, los partidos están cogidos por saberse su parte y hacen lo que les mandan a hacer. Por lo tanto, es evidente que las quejas, algunas las cuelan, ¿no? Porque algunas dicen, bueno, tengan que se queje, lo hago, porque es evidente que, claro, una pamplina tendrán que venderle al pueblo. Pero, repito, como le venden la pamplina al pueblo, pero el pueblo no se lee la ley entera, porque lo único que se queda es con el titular, es hemos reducido la jornada laboral, hemos subido el salario mínimo, hemos puesto control de no sé qué, no sé cuánto. Entonces queda muy bien, pero luego te vas a la ley, te miras la ley y la ley pues está llena de excepciones que permiten que la situación continúe igual o peor para los que menos tienen. Ya está. Esta es la realidad. Nos dice Alejandro Pino que no sea reducir jornada para facilitar flexibilidad, reducir ingresos a trabajadores y otros abusos que solo favorecerán al empleador, como pasó en Chile con un gobierno woke. Pues es posible, claro. Puede hacer estas cosas, por eso digo que habrá que ver la ley en su conjunto. Está muy bien el título, y el título de reducir la jornada laboral, pues estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo, ahí en eso estoy de acuerdo. Ahora yo lo que quiero ver es la ley y el entera y el cumplimiento de la misma, porque siempre, si no se hace nada, pues puede pasar lo que está diciendo aquí el compañero, que sea otra estafa más para la clase trabajadora. José Luis López Sevillano, yo no sé lo que es trabajar menos de 40 horas semanales. El sector privado es el gran olvidado cuando somos los más explotados. Bueno, pues eso. Es decir, bueno, pero es que seguirán explotados porque, repito, aunque le bajen a 37 horas y media, si una de las de lo que se puede llegar es a que se aumente el número de horas extras mensuales, pues estaremos en las mismas. Ya está. Entonces, ya está. Hay que decir que el sector privado, yo trabajo en una empresa privada, hay una parte también del sector privado que tiene 37 horas y media. Pero bueno, de verdad que el sector privado, repito, todos esos sectores pues están peor. No sé a qué se refiere con que el PP y el PSOE apartaron a la jueza Ayala y la sacaba todos los días las noticias como si fuera ella la culpable. Es el tema de los ERES que está ahora. Supongo que va por ahí. Hay mucha gente con título y se agarra a lo que sea, otros al paro y cumpliendo el artículo 35 de la Constitución. María decía antes que el paro debe desaparecer. Debería desaparecer, pero no va a desaparecer, pero porque eso ya lo decía Marx, que es el ejército proletario de reserva, y cuanta más gente haya que esté en situación de necesidad imperiosa, pues los derechos laborales van cayendo. Hay que decir, por cierto, aunque está la Constitución, el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo no son derechos fundamentales en la Constitución española. No está puesto en la parte de derechos fundamentales, sino en la parte esta teórica de que se debería llegar a eso. Por lo tanto, no es constitucional que tú tengas
que ahí era el error de Julio Anguita, pensar que era constitucionalmente obligatorio tener un piso y tener un trabajo. No, porque no está en la parte de derechos fundamentales, que es nuestra Constitución española. Está en esos derechos básicos o no sé qué, que es como algo teórico a lo que se tiene que aspirar, pero no es un derecho fundamental, como donde está puesto la libertad de expresión, la libertad religiosa y todas estas cosas. Estos sí que son derechos fundamentales. La vivienda y el trabajo no son derechos fundamentales recogidos por la Constitución española. Pregunta aquí, dice un espectador que le suena tu cara de la televisión generalista. ¿Has estado? Bueno, ahora voy a Gol Televisión. Igual si veo Gol Televisión, pues me ve ahí. Pero hablo de deportes. En la televisión generalista he estado siempre en deportes, excepto un tiempo que hicimos el programa con Carlos Fuente en Intereconomía Televisión. Creo que estuvimos 2 años. No, pero después no he vuelto a hacer política en televisiones generalistas. Me habrá visto en Estudio Estadio, en 4 Televisión, en Los Manolos, cuando hacía Manolo Carreño y Manolo Lama el programa. Y en La Sexta, al inicio de La Sexta, pues también, pero siempre en deportes. Y ahora la única cadena generalista que estoy es en Gol Televisión, para tema de deportes. De política no me llaman a ningún sitio. No nos pede nadie verme en alguna cadena generalista para hablar de política porque no me llaman. Yo solo voy a temas de deportes. Aquí no censuramos al gran José Miguel Villarroel. Le damos una plataforma para expresarse. Mario, vamos a hacer un break. Un break. Está en el programa de ayer que hicimos de La Trinchera, que ya está en el canal. ¿Cómo ve José Miguel el partido contra Alemania? Pero dale una pincelada sobre lo que hablamos ayer. Vamos a hablar un poco. Ya que llevo todo el día hablando de lo mismo, no me viene más. Bueno, yo veo favorita a Alemania. No tampoco muy favorita, muy por encima de España, pero veo favorita a Alemania. Fundamentalmente porque creo que tiene mejor entrenador que Luis de la Fuente y porque tiene 2-3 jugadores que para mí pueden ser diferenciales, que estando mal Alemania o mal ellos te pueden resolver un partido, y España no tiene ese tipo de jugadores diferenciales que te puedan resolver un partido. España es más bloque, funciona más con bloque, verdad que tiene individualidades, en el caso de Nico Williams o Lamal Yamil, que te pueden hacer una jugada y ser definitiva, pero no son esos jugadores tipo decisorios en un momento determinado, como puede ser el caso de Musiala, Birz o Kai Havertz en Alemania, que sí que son jugadores que ellos solos te pueden resolver un partido. Bueno, viene una serie de comentarios sobre el uso de la sanidad pública por parte de los extranjeros. Tostadito, yo creo que esa palabra implica cierto racismo desde mi punto de vista. Gente extranjera que utiliza la sanidad pública. ¿Crees que es un problema que hay aquí en España? A ver, vamos a ver, el problema no es que utilicen o no dejen utilizar, es decir, si están aquí, por las leyes, pues tienen derecho a utilizar la sanidad pública. De otras cosas, vamos a ver, el hecho de que venga gente de las pateras y se les lleve a un ambulatorio o a un hospital para hacer una revisión médica, yo creo que es positivo, no por ellos, sino también por los demás. Porque tampoco sabemos si estas personas traen determinado tipo de enfermedades que si nadie las controla, pues se pueden propagar y generar un problema. Así que, por lo tanto, bueno, es decir, el problema está ahí, no lo utilicen o no lo utilicen. El problema de la sanidad no viene dado porque vengan estos inmigrantes y vayan al ambulatorio, que les hagan análisis de sangre o lo que sea. El problema de la sanidad es la desinversión de la misma, la pseudo privatización de la misma y la falta de recursos que se están poniendo en las mismas. Ya está. Este es el problema de la sanidad, no que vaya gente que viene o no viene. María habla de invasión. ¿Crees que es una invasión? No, es desesperación de la gente que viene.
yo vuelvo a decir lo mismo. Si viviéramos en países que está la miseria galopante, el hambre galopante, enfermedades galopantes y guerras civiles en muchos sitios, supongo que también nos iríamos. Entonces el problema es la desesperación. Yo vuelvo a decir, me habéis escuchado muchas veces aquí y vuelvo a decir lo mismo. El problema de la inmigración terminará cuando los países de origen la gente pueda vivir con dignidad. Entonces, porque la gente, si puede vivir en su país de forma digna, no se va. Se van algunos, porque a lo mejor quieren vivir en otros sitios, pero ya es una cosa menor. No tendremos esta avalancha de gente, porque la gente si puede vivir en su país, con su gente, con su familia, en su mundo cultural, no se va. Sí, pero hay que decirle a la gente, claro, yo no sé la gente la edad que tiene, la que escribe o no escribe, pero yo tengo una edad que recuerdo que muchísimos españoles se iban de España, porque la miseria era galopante. Y se iban a Alemania, a Suiza, a Francia, muchos a Sudamérica. Ahora Sudamérica está como está, pero en aquellos tiempos Argentina estaba muy bien, Venezuela estaba bien, sí, se marchaban. ¿Por qué? Porque en España era muy complicado vivir. Entonces, es decir, la gente no se va si puede vivir dignamente. Entonces, mientras no se solucione el problema de los países de origen, podemos hacer la ley que queramos, podemos decir lo que nos dé la gana. Van a seguir viniendo, porque la desesperación, a la gente que está desesperada le importa un pimiento, primero que ni lo sabe, pero aunque lo supiera, le importa un pimiento que aquí se ponga la ley no sé qué o la ley no sé cuánto. El problema no es ese, el problema es la miseria y la explotación y las guerras civiles y enfermedades que hay en sus países. El día que se solucione ese problema, se acabará la inmigración. Punto. Lo que ocurre es que no hay que echarle la culpa al inmigrante. A ver, en genérico, o en casos particulares, evidentemente que sí. Tiene que echar la culpa de un sistema que ya le conviene eso, porque explota a estos inmigrantes por doblemente. Primero les explota en sus países de origen, porque estos grandes fondos de inversión y estas grandes multinacionales son las que están expoliando esos países y llevando a la gente a la miseria absoluta. Y después, cuando vienen a Europa, les explotan otra vez en estos salarios de miseria, sin ningún tipo de derecho laboral, como hemos dicho, que además ya les conviene, porque eso es el ejército proletario de reserva, además de gente que es contrarrevolucionaria, porque no va a venir aquí a hacer la revolución, por lo que viene es a comer, y hunde cualquier tipo de derechos laborales que hay en Europa. Pero lo que le interesa al sistema es que nos peleemos entre nosotros y digamos que la culpable es el inmigrante que viene, cuando el culpable es el sistema, que es el que sale beneficiado de esto, porque explota al inmigrante doblemente, primero en su país y luego cuando viene aquí, y nos explota a nosotros y nos quita derechos a nosotros, derechos conquistados después de muchos años de lucha y de muerte, porque hay gente que ha muerto por tener los derechos que tenemos. Es decir, pero esto es lo que le interesa al sistema, porque mientras nos peleemos entre nosotros y los de abajo seamos débiles, los de arriba serán más fuertes. Esta es la realidad. Por lo tanto, es decir, o luego, a ver, lo que tampoco, lo que yo he dicho alguna vez también aquí, luego lo que no se puede caer tampoco es en el buenismo, en el tema de la inmigración. Creo que lo hablamos la semana pasada. El buenismo trae muchos problemas también. Entonces tampoco se puede caer en el buenismo, de que todo es maravilloso. No, todo no es maravilloso. La inmigración trae problemas. El problema, no solamente por lo que he dicho, de los derechos laborales, pero ahí no tiene culpa el inmigrante, porque el inmigrante es un explotado igual que somos nosotros, pero sí que trae problemas de convivencia, trae problemas culturales y trae muchos problemas. Entonces, esto también se tiene que analizar. Y la izquierda, o lo que se llama izquierda, pues también tiene que entrar en esos problemas. Esta es la realidad. Pero estar hablando de que es una invasión o no invasión, no, el problema es que la gente está desesperada. Y mientras la gente esté desesperada, la gente seguirá viniendo. Y podemos decir misa en latín. Y se pueden hacer las leyes que den la gana.
La gente seguirá viniendo. Punto. Ya está. Esto se lo dije aquel día, está en el programa cuando estuve hablando con Yassiel París, él defiende las teorías de Sarah Wagenknecht en Alemania, y le dije que pues Sarah Wagenknecht y su partido pueden decir misa en latín. Está hablando de gente de izquierda. Porque allí hablan también de reducir por el tema de asilo político, no sé qué. Puedes poner lo que te dé la gana. Mientras no soluciones el problema en los países de origen, la gente va a seguir viniendo. Porque por mal que estén aquí, están mejor que allí. Punto. Y por lo tanto les importa un pepino la ley que tú pongas. Se acabó la historia. Se acabó la historia. Y repito, tampoco nos dejemos caer en cantos de sirena, porque, repito, la señora Meloni, que llegó al poder con estos rollos patateros, resulta que desde que está ella ha aumentado el número de inmigrantes que han llegado a Italia. Ha aumentado. Por lo tanto, los rollos patateros están muy bien en los discursos, para quedar bien, yo voy a solucionar esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a dejar de hacer lo otro. La realidad. Vamos a la realidad, porque hay cosas que son datos empíricos, no mienten. No es aquello de que yo creo, yo pienso, me parece, escucho. No, datos empíricos. Desde que está la señora Meloni en Italia, que venía y que ha hecho leyes contra los inmigrantes y que no sé qué película, ha aumentado el número de gente que ha llegado a Italia. ¿Por qué? Porque cada día están peores que en África. Porque normalmente los que llegan en patera vienen de África, de Sudamérica vienen en avión. Pero los que vienen son de África o de Asia. ¿Por qué? Porque los países, vamos a ver, vamos a leer un poco las noticias y empezamos a ver cómo están los países africanos. En guerras civiles, golpes de Estado, hambrunas, miserias, sequías. Bueno, pues esta es la realidad. Y entonces, por lo tanto, la gente va a seguir saliendo. Los discursos están muy bien, son todos muy bonitos, son todos muy maravillosos, pero luego vamos a la realidad empírica. Porque hago la pregunta que hice la semana pasada. Cuando vengan estas personas en patera, pregunto, ¿las vamos a ametrallar antes de que lleguen a la playa? Pregunto. Y que alguien me responda. ¿Los vamos a ametrallar? Yo hago la pregunta. Y que alguien conteste. Y alguien conteste de los que se presentan en la política. ¿Los vamos a ametrallar? Porque la única manera de que no vengan es que se las ametralle cuando están llegando a la playa. Esta es la única. Entonces, ¿se les va a ametrallar? Que lo digan. Que lo digan. Ya está. Esta es la solución. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. Ya está. Porque si no, ¿qué vas a hacer? Nada. Pues entonces si los vas a recoger, porque, hombre, creo que ametrallar a la gente porque vienen pateras, hombre, yo creo que entonces hasta Hitler sería una persona maravillosa de la vida. Pues entonces si los vas a recoger, los discursos sobran. Porque entonces lo que hay que ir es a lo que yo estoy diciendo, a solucionar los problemas en los países de origen. Pero no van a solucionar los problemas en los países de origen. No se van a solucionar porque ahí está la explotación y la riqueza de todos estos fondos de inversión que luego compran pisos en España para echar a los vecinos de los pisos. O subir los pisos de alquiler a 2.000 euros. Para echar a los vecinos. A ver si nos vamos enterando cómo funciona el sistema. A ver si nos vamos enterando cómo funciona el sistema. Porque la riqueza de los pocos se establece en la miseria de los muchos. En la miseria de los muchos. Y esta es la realidad. Esta es la realidad. Porque estamos en un sistema que le parece muy bien que dos hermanas se tiren por el balcón para que no las desahucien como pasó en Barcelona hace 3 días. Porque le parece muy bien. Porque así un fondo de inversión gana dinero con ese piso. Provocando la muerte de 2 personas que se tengan que suicidar. Esta es la realidad. Y permitiendo que gente se meta en una patera y la mitad se ahoguen en el mar. Esa es la realidad del sistema en el que vivimos. Y este es el problema del sistema. No es el problema del negrito que viene o del sudamericano que viene.
Luego hay problemas de convivencia, de temas culturales, de hacinamiento en determinados barrios, que también eso también le interesa al sistema, porque entonces hay problemas y los problemas sirven para que existan partidos que vienen a solucionar con estos rollos, pero que luego cuando gobiernan no hacen nada, como la señora Meloni. Y entonces evitamos de que surjan partidos de verdad que hablen de destrucción del sistema, que es lo que hay que hacer. Este es el problema real. Porque en el mundo no pasa nada por casualidad. Pasan por causalidad. Y la riqueza que están sacando, explotando a la gente en esos países, luego vienen a Barcelona, a Madrid, a Canarias, a Mallorca, a comprar bloques enteros para echar a la gente, a hacer pisos turísticos. Esta es la realidad. Porque el dinero que consiguen ahí, en la explotación de allí, se lo gastan aquí para echarnos a la gente que vivimos en sitios o en zonas que interesa que sean turísticas. Y que nosotros vayamos a barrios hacinados, en miseria. Esta es la realidad de la vida. Esta es la realidad de la vida. Y no hay más. Nos pregunta Mario si no sería más lógico que hubiera inspecciones laborales sin previo aviso constantemente. Bueno, claro, eso es lo ideal, pero ya sabemos que no es así. Ya sabemos que no es así. La mayoría de inspecciones avisan con tiempo y forma. Y por lo tanto, como el empresario sabe que van a venir, pues entonces ya el trabajador que está de forma irregular le dice que ese día no venga o que de tal hora a tal hora no venga. Y por lo tanto, cuando llegan, pues todos los trabajadores que están ahí, pues están regularmente y están haciendo las horas que les corresponden. Bueno, es lo que hay. No digo que no haya algunos que se hagan sin avisar, porque las hay. Pero la mayoría se hacen avisando. O, si no se avisan, el empresario se ha enterado. Como se ha enterado, pues ahí dejemos cubrir un tupido velo en la cuestión. Se pregunta cómo me llamo Pablo, no soy doctor, no sé por qué, tengo pinta de doctor o qué. Señor Villarroya, Fernando Fernández Vargas, ¿no cree usted que estos políticos son el síntoma de la decreciente importancia del proletariado a manos de las nuevas tecnologías? ¿Exagera Harari al hablar de humanos innecesarios? Bueno, las nuevas tecnologías... A ver, los políticos son gerentes de los amos del cortijo. Si los amos del cortijo son ahora las tecnológicas, pues servirán a las tecnológicas. Es evidente que con las nuevas tecnologías va a haber menos necesidad de trabajo en muchos sectores, porque lo hará la tecnología, lo hará la inteligencia artificial, lo harán, bueno, pues no sé si robots o lo que sea, no lo sé. Pero es verdad que eso va a producir que en determinados sectores pues se necesite menos fuerza de trabajo. Ellos lo saben. Y por lo tanto, pues también ahí está todo el problema de buscar el decrecimiento poblacional, porque así salvamos el planeta. Todos estos discursos no son baladís. Están en función de que es evidente de que si tiene una amplia capa de población que no está haciendo absolutamente nada ni tiene para vivir, pues es posible de que haya conflictividad social. Entonces, pues está ahí, claro, eso está claro. Entonces, por ahí van los tiros de mucha Agenda 2030, 2050, de todas estas cosas que van implementando lenta, pero paulatinamente y sin ningún tipo de reparo en ir implementando todas estas historias. Sigue Fernando Fernández Vargas, y en la misma línea, el conjunto de tecnologías que integran la cuarta revolución industrial hace que el trabajador humano sea innecesario. ¿Tendrá sentido usar el término proletariado? Es que el proletariado, lo que pasa es que a veces se cae en la trampa que quiere el sistema, que es que nos imaginamos que el proletariado es ese señor o señora que describía Marx y Engels en sus obras, ¿no? O Dickens, ¿no? El señor que iba a la mina o que iba a la factoría, a la fábrica y estaba ahí 20.000 horas trabajando, la cara sucia y no sé qué.
No, proletariado es cualquier persona que trabaje, que tenga que trabajar para poder vivir. Ya está. Todos somos proletariados. Cualquier persona que tenga que vender su fuerza de trabajo para vivir es un proletariado. Sigue Fernando. Hace 10 años yo vivía en Canserra, trabajaba 80 horas semanales y apenas sobrevivía. ¿Cree usted que para las élites ese es el estado ideal de los proletarios actuales? Pues sí, ya está. Sí, sí. No hay mucho más. Sí, es así. Aprovechamos para pedir suscriptores, suscríbanse los que no lo estén y denle al like mientras busco entre los muchos comentarios que hay la siguiente pregunta para José Miguel. No sé de quién me cargo, o a ti. No, mira, sigue hablando de invasión para despoblar y hundir a los españoles. No es un problema de hundir o despoblar a los españoles, es un problema que lo que interesa es que el sistema capitalista siga funcionando. Está. Y esto está pasando en todos los países de Europa Occidental. Es evidente que el inmigrante, por ejemplo, de África no se va a ir a Sudamérica, que también está saliendo la gente al puerto. A ver, uno si se va de su país es porque se va a un sitio que cree que va a estar mejor. No se va a ir a un sitio que cree que va a estar igual o peor. Por lo tanto, claro, si emigran, pues emigran a Europa. Claro, o a Estados Unidos, o a Canadá, o a Japón, claro, a sitios donde ellos crean que estarán mejor, no a sitios que crean que van a estar igual o peor. Por lo tanto, no es un tema de despoblar y hundir. Es hundir, y a los españoles no, hundir a la clase trabajadora española. Porque hay españoles que se están forrando con la inmigración. Dice Moisés Pujante contra todos. No hay que echarle la culpa al inmigrante del aumento de la criminalidad, ¿verdad? La culpa será del chachachá, como diría Gabinete Cagalera. Hay aumento de la criminalidad por el inmigrante, sí, porque ahora somos más gente. Y si eres más gente, pues hay aumento de la criminalidad. Y evidentemente, yo repito, yo he dicho que la inmigración no hay que caer en el buenismo. Y vienen bandas criminales, o estas bandas latinas que vienen aquí y montan su imperio igual que la tienen en Sudamérica o en Centroamérica. Pero eso está la ley para actuar, ¿no? Punto. Eso ya no es un tema de inmigración o inmigración, es un tema legal. Y evidentemente, si no son españoles, pues que se les envía a su país. Se han venido para delinquir. Si yo ahí no voy a defender al inmigrante que esté realizando chorizadas. Ahora, con esto de las estadísticas de la criminalidad, también hay trampa. Porque se dice que ha aumentado la de origen magrebí y la de origen sudamericana. Sí, origen. Pero hay que decir que en España ya estamos como en Francia o como en Alemania, que hay gente que son inmigrantes de segunda o tercera generación. Por lo tanto, son españoles. Lo digo porque esto, claro, tú puedes poner que es de origen magrebí, muy bien, pero es español, porque ha nacido aquí. Y por lo tanto es español. Entonces esa persona no se la puede echar. Digo, porque a veces, porque las estadísticas valen para lo que quiera decir el que las quiera interpretar. Cualquier estadística sirve para el que las quiera interpretar. Pero hay que los datos hay que analizarlos seriamente. ¿No? Incluso en estas bandas latinas hay muchos chicos jóvenes que ya son españoles. Y que tú los puedes detener porque es evidente que se van pegando tiros por ahí, van haciendo. Yo eso no lo voy a defender. Aquí piense que la gente que yo estoy defendiendo que hagan lo que les dé la gana. No, no, no. Yo vivo en una banlieue. Ya lo dije el otro día. Yo bandas latinas tengo aquí al lado de mi casa, y he visto tiroteos. Eso es impresentable. Pero muchos de los que han estado en el lío, son españoles.
porque han nacido aquí en este barrio. Por lo tanto, no se les puede echar. Entonces, lo que habrá que hacer es llevarlos a la cárcel, o al reformatorio, lo que sea. Pero no se les puede echar. Entonces, tú puedes decir que son de origen no sé qué por culpa de los inmigrantes. No. Porque también estas bandas latinas, y yo conozco a varios, también hay muchos que son españoles, de origen español, no tienen nada que ver con los latinos, no son latinos. Pero se han metido ahí porque habrá que ver también los problemas, porque estas bandas al final pueden captar a tanta gente. ¿No? Porque claro, todo es analizable. Lo que es evidente es que no se puede permitir que hagan lo que les dé la gana. Que vayan robando y pegando tiros, como lo ayer o antes de ayer se vio en Madrid, que entraron a una pizzería y pegándole tiros a unos que estaban allí. Eso es evidente que no se puede tolerar y permitir. Pero repito, eso hay leyes. Que se apliquen las leyes. Pero se les aplique a los que no sean españoles, porque se les tiene que echar, porque se les eche. Pero luego hay muchos que son españoles. Y no se les puede echar. Tienen que ir a la cárcel o a los reformatorios según la edad que tengan, porque vayan donde tienen que ir. Pero repito, es decir, la estadística la puedes tapar lo que quieras. Tú puedes decir que hay la de origen magrebí. No, será de origen magrebí. Pero son españoles. Claro, porque esto también aquí que vivimos en Cataluña, que también hay gente, que hablo de años antes, que también algunos tienen esta visión supremacista de la vida, sacaban estadísticas, los andaluces, pero había muchos que no eran andaluces, que eran catalanes porque habían nacido en Cataluña. Que sus padres fueran andaluces o sus abuelos fueran andaluces, pero eran catalanes, porque habían nacido aquí. Entonces, es decir, la estadística tú la puedes vestir de lo que te dé la gana. Pero la realidad es que muchos y muchas, porque también hay mujeres, son españoles, de pleno derecho. Pues lo que se tiene que hacer es aplicar la ley como me aplicarían a mí si hiciera lo que hacen ellos. Y repito, yo no voy a defender a nadie, y cuando digo a nadie, también incluyo a españoles de origen, que cometa fechorías, y chorizadas, y tráfico de drogas, y violaciones, y asesinatos, evidentemente. Porque eso no se defendía ni en la RDA, ni en la Unión Soviética. Por lo tanto, quien haga las cosas, que las pague. Y evidentemente, si hay que poner seguridad y hay que poner mano dura en determinados sitios para eliminar y que la gente pueda vivir tranquilamente, pues que se ponga. Y si hay que poner, y yo creo que hay que poner normas de convivencia para los que vienen o los que están aquí, pero son de fuera, lo que sea, se comporten según usos y costumbres nuestras, pues que se ponga. Si yo lo defiendo. Ahora, eso es un tema. Y el otro es decir que claro, que todo está porque vienen, porque hacen esto, porque no. Pues vienen, pues repito, porque vienen de la miseria. Y quien gana con su miseria, luego viene aquí a ganar también con la miseria de ellos que están aquí y la nuestra, para su beneficio. Ya está. Dice Óscar Roldán Ruiz del Pozo. Claro, el plan Kalergi no tiene nada que ver, irónicamente. ¿Crees en el plan Kalergi de sustitución racial en Occidente? El problema no es sustitución racial o dejar de sustitución racial. El problema es tener a gente que esté explotada. Punto. Ya está. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, ¿de qué manera tú acabas con los derechos laborales de la población europea, de Europa Occidental? Porque la Europa Oriental, cuando cayó el bloque comunista, ahí entró el capitalismo salvaje, ahí no hay nada. Por mucho que esté en la Unión Europea y ya haya la ley europea laboral y eso, no, eso se lo pasan por el forro a la gran mayoría de trabajadores checos, polacos, húngaros, etc., sacando los que están en multinacionales y cosas de estas. O sea, ya no hay nada. Pero ¿cómo acabas con los derechos laborales de los alemanes, de los franceses, de los italianos, de los británicos, de los españoles, de los portugueses, de los belgas, de los neerlandeses?
Pues metiendo gente, claro, que estén peor que nosotros, porque aceptarán unas condiciones laborales peor que nosotros. Y entonces, como tú caerás también en el pozo de la miseria, pues también tendrás que aceptar condiciones laborales de miseria. Este es el tema. Este es el tema. Claro, luego les hacen la vida fácil en el tema cultural. ¿Por qué? Porque si les hacen la vida imposible en el tema cultural, pues a lo mejor se van cuando tengan algo de dinero. Y como eso no les conviene, pues entonces le hacen la vida fácil en el tema cultural. Pero aquí no se trata de sustitución racial. Se trata de sustitución, de eliminación de derechos laborales y sociales que teníamos, porque ya casi ya no los tenemos, los europeos. La población europea de Europa Occidental, repito, por Europa Oriental se lo cargaron todo. Este es el tema, y por ahí van los tiros. Punto. Ya está. Sí, entonces, es decir, claro, ahora hay muchos islámicos en Europa, claro, porque los traen y les interesa que estén, y también sirven de justificación para muchas cosas. Y también generan muchos problemas. Yo no voy a decir que ellos sean maravillosos todos de la vida, pero generan problemas que le interesa al sistema que lo genere. Porque, perdona, cuando se dice, no, que están los radicales islámicos, vale, y las mezquitas que se han creado, ¿quién les está pagando? Arabia Saudí. Tú sabes que Arabia Saudí, o deberían saber, está la corriente sunita del wahabismo salafismo, que es la corriente más integrista y más rigorista del Islam. Pues tú, que tenías que controlar eso, tendrías que prohibir que Arabia Saudí construyera, pagara los imanes que están soltando la misa, o como le llamen ellos, ahí. Entonces, si tú eso, pero ¿por qué no lo haces? No lo haces porque no te interesa pelearte con Arabia Saudí, porque es el que te trae el petróleo a un precio asequible, y además vienen los fondos saudíes que se están quedando, por ejemplo, en Barcelona, prácticamente todos los hoteles de Barcelona. Entonces, como eso no te interesa, pues ahí siguen. Y entonces dices, oh, se ha saltado un radical islámico. Bueno, pero el radical islámico está ahí porque ustedes, y cuando tú ves gente cada vez más con velos y puñetas y estos rollos, es porque tú estás permitiendo que vengan aquí unos imanes a soltar un pegote radical absoluto del Islam. Bueno, pues entonces, ¿quién es el culpable? ¿El inmigrante o quien permite eso? Pues culpa compartida, pero creo que más el que lo permite. Más el que lo permite. Pero claro, ya va bien, porque también, de tanto en tanto, pues hombre, que hay un atentado de un zumbao que salga con un cuchillo, pues conviene. Por otros temas, también conviene. También conviene. Claro, pues entonces, las cosas hay que analizarlas como son. Punto. Y después, gente que ha nacido aquí como en Francia, ¿no? Que gente que ha nacido ahí y tal, claro. Cuando tú tienes un estado que no existe y resulta que gente no tiene para comer y estos señores, porque como Arabia Saudí suelta la pasta por un tubo, da de comer a la gente en las mezquitas, pues es más fácil que la gente escuche el rollo, porque la gente quiere comer cada día. ¿No? Pues entonces, claro, ¿qué ha pasado en Marruecos? Porque en Marruecos cada vez hay más gente radical, de un Islam radical. Porque en Marruecos el rey se dedica a su satrapía y a chorizar lo que pueda, y en estas mezquitas han ido los imanes de Arabia Saudí con mucha pasta, y en los barrios más humildes que la gente si comía una vez al día, ahora come 3 veces, porque la mezquita es la comida. Pues es más fácil, ¿no?, conseguir adeptos. Entonces, esto, ¿quién tiene culpa? Pues digamos que los problemas hay que analizarlos en global, no quedarnos con un punto. Porque los problemas, los temas, tienen muchas aristas y muchos puntos de vista.
Si nos quedamos con uno, no, hay que analizarlo al completo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay. Ya está. Entonces, a ver, lo tienen fácil cuando hablan del radicalismo islámico en Europa. ¿Tienen fácil? ¿De qué mezquitas salen? De las que están financiadas por Arabia Saudí. Algunas no todas están financiadas por Arabia Saudí. Pero la gran mayoría sí. Y qué casualidad que todas salen de las que están financiadas por Arabia Saudí con imanes llegados de las escuelas safalistas del wahabismo. Pues hijo, una vez puede pasar, dos puede pasar, tres, ya empieza a ser complicado. Ya empieza a haber alguna causa-efecto. Pero cuando pasa 50 o 60, ¿se hace algo? No. Pues bueno, pues ya está, pues no se hace nada. Lo mismo que Qatar, ¿no? De lo que le da la gana. Pero claro, luego el gas no lo da más barato. Bueno, pues ya está. Hernán @32 ha escrito varios comentarios negando que sea la desesperación la que traiga a los inmigrantes aquí. No tengo ganas de seguir otra vez con el rollo. Cada uno piense lo que le dé la gana en la vida. Ya, al final, pues mira. Recuerdo, suscríbanse los que no lo estén. Aquí dice que se marchaban de España con sus papeles en regla, con sus antecedentes penales en regla, si no, no entrábamos en ningún otro sitio. Yo te quería preguntar, tú que viviste la época del franquismo, mucha gente dice que España se convirtió en la 8ª potencia mundial. ¿La gente se iba de España masivamente en esa época en la que dicen que era la 8ª potencia mundial? Mira los números de los españoles que se fueron. Y mucho dinero era por las divisas que enviaban los emigrantes, que enviaban dinero a casa, y en aquella época no existía el euro. Enviaba marcos alemanes, francos franceses, francos suizos, libras esterlinas, que estas monedas eran mucho más altas que la peseta. Y entonces al cambio pues le daban mucho dinero al régimen, no al Estado. En ese momento era el régimen de Franco, si hubiera sido ahora, pues lo que hay ahora. A ver, que la gente se iba, muchos sí, otros no. Otros no. Yo conozco gente que después sin papeles llegó allí, bueno, algunos los echaron, otros se quedaron ahí, si los pillaban. Muchos sí se iban con papeles, pero otros no. Entonces hay gente que viene con papeles. Entonces, ahora hay gente que viene con papeles, no vienen todos sin papeles, ¿eh? Hay gente que viene con papeles y con contrato. En Sudamérica hay gente que se le hace contrato para venir, en Marruecos para la fresa y la recogida, no sé qué, se le hacen papeles para venir a la recogida de la fresa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay mucha gente que viene, claro, porque está como está. Punto. O sea, que crea que nos están invadiendo, porque ponga el ejército allí y los mate cuando vengan. Se acabó la película. Si las cosas son fáciles, te están invadiendo, pues pone el ejército y que le disparen a la gente cuando venga. Pero que lo digan. Que lo digan. Porque a mí si me están invadiendo, para eso tenemos el ejército, ¿no? Para defendernos de la invasión. Pues pongan el ejército y cuando vengan las pateras, como el desembarco en Normandía, empiecen a disparar a las pateras. Pero que lo digan. Que lo digan y se dejen de milongas. Si las milongas están muy bien. Hay que ir a los hechos. Señora Meloni, repito, porque ya está gobernando. Señora Meloni también hablaba de invasión. Ha subido el número de pateras a Italia. Pues ya está. Punto. No veo que haya acabado con la invasión de Italia. Se acabó. Punto. Bueno, pues un programa que empezó hablando de la reducción de la jornada laboral, acabó hablando mucho más de la inmigración. Nos despedimos por hoy, recordándole que se suscriban, que le den al like para posicionar mejor el vídeo y emplazándolos hasta el próximo viernes, que volveremos al horario
normal, tanto de la trinchera a las 4:15 como de Espacio Villarroya a las 5. Un abrazo, José Miguel, un abrazo a todos los que nos han visto y que nos verán. Adiós a todos. Saludos.